En este vídeo vamos a explicar GNUplot en 20 minutos. Aunque existen versiones de GNUplot para otros sistemas operativos, aquí vamos a emplear la versión de Linux. Se instala de la forma habitual con sudo apt install GNUplot. Ya está, es un programa muy pequeño. Invocamos GNUplot en una terminal. Lo primero que vamos a hacer es dibujar una función matemática con la sentencia plot. Ponemos plot seno de x. Por defecto dibuja una función con líneas y elige los ejes más adecuados, pero también podemos dibujar la función con puntos. O también podemos dibujar la función con líneas. O podemos dibujar la función con líneas y puntos. Bien, para elegir los ejes hay que colocar dos corchetes. Los dos corchetes tienen que estar siempre. El primer corchete es para los extremos del eje de las X y el segundo es para los extremos del eje de las Y. Vamos a poner otros valores para que veáis cómo funciona. Y ahora vamos a dibujar dos funciones en la misma gráfica. Para dibujar dos funciones se separan con una coma y también se decide para la segunda función si la queréis con líneas, puntos, etc. WL son las abreviaturas de with lines. También podéis utilizar abreviaturas, por ejemplo, para líneas y puntos es WLP o para puntos que es WP. Bien, vamos a cambiar, por ejemplo, el grosor de una línea. Vamos a cambiar el grosor de seno de x. Lo hacemos poniendo line width 3 o bien en abreviado LW espacio 3. Hay otro modo de cambiar los ejes de la gráfica que es la sentencia set. Realmente la sentencia set permite cambiar diferentes cosas de la gráfica y que queden implementadas para gráficas sucesivas. Set x range o set y range cambia los ejes y entonces ya no será necesario ponerlos entre corchetes. También podemos utilizar set para definir etiquetas en x, el nombre del eje x o el nombre del eje y, o también para poner un título en la gráfica. La sentencia set cambia el entorno, es decir, que para que los cambios sean activos hay que volver a redibujar la gráfica. Para escribir sentencias anteriores, fijaos que estoy usando la flecha hacia arriba del teclado y ahí cambio lo que necesite cambiar. La sentencia unset es la sentencia contraria a set. Por ejemplo, unset key quita la leyenda. Set key vuelve a poner la leyenda. O por ejemplo, unset x label quita la etiqueta del eje X. Para personalizar los números que aparecen en el eje X o en el eje Y utilizamos los ticks. Vamos a poner el ejemplo del eje X con set x ticks. Una manera es poner el inicio, el paso y el final. Por ejemplo, -3, 2, 8 hace -3, -1, etc. O bien, si ponemos una cierta lista de números entre paréntesis, elegimos unos determinados valores. Por ejemplo, hay 3, -3, -2, 2. Si utilizamos los ticks entre paréntesis, podemos poner una etiqueta a cada uno y entonces, en lugar de escribir los números, escribirá las etiquetas. Vamos a ver cómo se coloca la malla, las líneas horizontales y verticales en la gráfica. Solamente aparecerán líneas en los lugares donde hay ticks. Y lo hacemos con la sentencia setGrid. Como no se ve bien, voy a poner setGrid line width 3. Os podéis atrever a utilizar este tipo de abreviaturas de forma improvisada. Por ejemplo, LC
es line color, el color de la línea. Line type LT es el tipo de línea, que sea continua o discontinua. PT es point type, tipo de punto. PS, point size, tamaño del punto, etc. Vamos a salir un momento al escritorio porque a partir de ahora vamos a trabajar con figuras a partir de ficheros. Bien, vamos a ir al directorio donde tengo los ficheros de datos. Está en el escritorio GNU+PlotShow. Os voy a mostrar un fichero de datos muy sencillo llamado líneas txt, que tiene en la primera columna el número de línea y luego tiene pues dos valores encolumnados. Vamos a dibujar este fichero con líneas. La sentencia es plot, igual que antes, con el nombre del fichero y después using la x, dos puntos, lo que va a ir en la y luego with lines, with points, etc. Si queréis dibujar las dos columnas de datos en la misma gráfica, podéis usar igual que antes la coma para separar las dos gráficas, las dos líneas. Hay que escribir el nombre del fichero tanto en una línea como en la otra, es decir, con una sentencia de estas se pueden escribir columnas de diferentes ficheros en la misma gráfica. Os pongo un ejemplo con point type y point size para que veáis cómo es. Ahora os voy a mostrar el modo de dibujar las dos líneas en la misma gráfica sin necesidad de separarlas con una coma. Primero dibujamos la primera de las líneas con la sentencia plot y después utilizamos la sentencia replot, que significa hacer el plot pero sin borrar el plot anterior. Si volvemos a repetir replot, por ejemplo, ahí veis en la leyenda que están las tres líneas dibujadas. Podéis mezclar incluso funciones matemáticas con datos provenientes de ficheros. Por ejemplo, vamos a dibujar, en lugar de la segunda columna, en las IES, vamos a dibujar la suma de las columnas 1 y 2. Entonces hacemos 2 más 3, pero para distinguirlos de los números, 2 más 3, 5, ponemos $. $2 es la segunda columna y $3 es la tercera. En caso de que usemos este tipo de notación, hay que envolver todo siempre en paréntesis. Vamos a poner otro ejemplo, el coseno de la segunda columna más la tercera columna. O el coseno de la segunda columna dividido por la tercera columna. Estas funciones también se pueden emplear en el eje de las X. Es decir, en lugar de la columna 1 para las X podemos hacer, por ejemplo, el coseno de la columna 1. La columna 1, recordad que era el número de líneas, sencillamente. Y nos da esa cosa tan absurda. Vamos a ver cómo poner decoraciones en las gráficas. Por ejemplo, vamos a poner una flecha con la sentencia set arrow. Ponemos desde el origen, medido en las unidades de la gráfica, a el destino. Ahí está. Si queréis vamos a poner otra flecha cambiando el origen y el destino, pero ahora lo vamos a hacer sin una línea solo, sin flecha, sin cabeza. Ser no head. ¿Veis? O podemos usar la sentencia unset para quitar todas las flechas. Podéis realmente improvisar en GNU+Plot. Podéis intentar hacer las cosas aún sin saber, porque lo más probable es que funcionen. Por ejemplo, si queréis hacer el valor absoluto de la diferencia entre dos columnas, pues lo ponéis y probablemente funcione. Bueno, vamos a salir de nuevo al escritorio porque os voy a mostrar cómo hacer diagramas tridimensionales. Os habréis fijado que cada vez que salgo al escritorio uso la sentencia reset, que significa borrar la terminal. No es necesario hacerlo, pero yo tengo una buena razón para ello. Os la contaré al final del vídeo, como en las películas de suspense, como en las películas de Alfred Hitchcock.
A ver si de aquí al final del vídeo adivináis por qué lo hago. Os voy a mostrar dos ficheros, uno llamado matriz 11txt. Es un fichero que no está organizado por columnas, sino que los números están colocados en forma de matriz. Fijaros, las líneas están cortadas, pero son 11 filas de 11 números cada una. O este otro que es matriz 31txt. Es el mismo cálculo, pero con más detalle. Realmente corresponden a las densidades de una distribución normal bivariante. La sentencia es splot, que significa plot de superficie. Ponemos el nombre del fichero y después matrix, que significa que el origen de los datos es una matriz. Bien, ahí tenéis la figura de 3 dimensiones. Vamos a dibujarla con líneas porque la de puntos no es adecuada, igual que siempre, VL. Si ponéis el cursor sobre la figura, se transforma en una mano. Si dejáis el botón del ratón pulsado, podéis mover la figura para verla desde diferentes ángulos. Vamos a ver ahora el fichero matriz 31, que son las mismas densidades de la distribución normal bivariante, pero con más detalle. Fijaros en estos dos valores de aquí, son la posición del gráfico. Esto lo podéis manejar desde la terminal. Si ponéis el set view y los dos números que aparecen en la esquina inferior izquierda, podéis colocar el gráfico tridimensional exactamente en esa posición. Esto será útil más adelante cuando tengamos que dibujar gráficos sin verlos, porque en lugar de mostrarlos por pantalla, los mostremos en JPEG o en PostScript o en PDF. Vamos a ver que el eje Z también admite cosas que ya conocidas, como Z-Range, que es la longitud de los ejes, o las etiquetas en el eje Z. Si queréis que la etiqueta en el eje Z esté, en lugar de apaisada, esté en vertical, escribís rotate. Salimos de nuevo a la terminal porque ahora vamos a mostrar cómo dibujar histogramas. Salgo a la terminal para mostraros este fichero que tiene en la primera columna los nombres de los meses y un par de columnas de números. Vamos a aprovechar este fichero para aprender a dibujar histogramas en GNUplot. Para dibujar histogramas, lo primero que hay que hacer es declarar que el fichero de datos contiene columnas con datos de tipo histograma. Esto se hace con la sentencia setStyle data histogram. Y después hacemos una sentencia de plot exactamente igual que las de líneas. Por ejemplo, si hacemos plot histo.txt using 2, dibujamos un histograma con los datos de la segunda columna. Para colocar los nombres en cada barra del histograma, usamos xtick y el nombre de la columna donde están los nombres de las barras. En este caso es la columna 1 que contiene los nombres de los meses. Fijaros que xtick está detrás de la columna que estamos dibujando. Normalmente en los diagramas de líneas, puntos, etcétera, el eje de las X estaba delante de los dos puntos. Ahora no es así. Si los nombres de las barras en el eje de las X os quedan feos, como es este el caso, os aconsejo que los rotéis y que experimentéis con diferentes grados de rotación, a ver cuál os gusta más. setStyle Fill Solid es para que las barras sean de un color sólido en lugar de solamente la línea. Y podemos usar también la sentencia replot, igual que en los diagramas anteriores, para poner varias columnas juntas. Ahora, si queréis, vamos a dibujar la 3 junto con la 2. Entonces elegiremos replot. ¿Veis? Ahí están las dos juntas. Podéis cambiar la anchura de las barras con set box width. Toda esta serie de parámetros de configuración es conveniente que los miréis en el help del propio programa o en el manual de GNUplot. Uy, perdonad que se me ha
flecha, a la tecla de la flechita hacia abajo. En fin, nada de qué preocuparse. Vamos a dibujar otro tipo de histograma. Volvemos a hacer set style data histogram. No es necesario repetirlo, pero vamos a hacer. Y vamos a hacer un histograma en barras montadas una encima de otra. Esto se hace con set histogram row stacked. Uy, me he dejado la palabra style. Set style. Bien, ahora hacemos plot de la columna 2 y vamos a hacer replot de la columna 3. Al hacer replot es cuando las barras se van montando unas encima de otras. GNUplot tienen muchas posibilidades. Os recomiendo que busquéis en internet, en Google, con imágenes, GNUplot histograma. Os aparecerán muchos lugares donde la gente publica las sentencias de GNUplot que ha utilizado para dibujar histogramas de un cierto tipo. He salido a la terminal y he vuelto a entrar en GNUplot para que veáis esto que pone aquí, tipo de terminal puesto en Qt. Quiere decir que cuando empezamos a ejecutar GNUplot está preparado para dibujar gráficos en pantalla. Esto podemos cambiarlo. Tecleando sencillamente set terminal os da una lista de todas las terminales que tiene GNUplot implementadas. Cada tipo de terminal es un tipo de salida. Por ejemplo, la terminal X11 es la terminal del sistema de ventanas Linux. La terminal JPG es la terminal que vuelca las gráficas en un fichero JPEG. El terminal PNG, la terminal PDF, o la que a nosotros nos interesa es la terminal PostScript, que es la que da unos gráficos vectoriales más bonitos para incluir en los artículos. Para obtener una gráfica de tipo PostScript lo hacemos en dos sentencias. La primera es la que va a declarar el tipo de terminal, se dice set terminal PostScript, o también podéis hacer set terminal PNG o la terminal que queráis. Y la segunda sentencia es declarar el nombre del fichero de salida. En este caso ponemos set output o la PS. Y después hacemos la sentencia plot. Ahora ya no aparecerá en pantalla, sino que será grabada en un fichero. Utilizamos Ghost View para ver este fichero y ahí tenéis el gráfico. Son gráficos escritos en lenguaje nativo de impresora, es decir, se ven muchísimo mejor en la impresora que lo que podáis ver aquí. Y además son perfectamente escalables, es decir, las letras, las líneas, los ejes, todo es independiente del tamaño final. Lo último que os quiero mostrar es cómo realizar scripts en GNUplot. Sencillamente es un fichero en texto donde constan todas las sentencias que podamos escribir en la terminal. Por ejemplo, si abrimos el fichero holaplo, veis que allí hemos escrito exactamente las tres mismas líneas que hemos utilizado para generar el fichero seno de X en PostScript. Hay dos formas muy sencillas de ejecutar el script. La primera es entrar en GNUplot e invocar el script usando la sentencia load con el nombre del script entre comillas. La segunda es invocar GNUplot con el nombre del script como argumento y podéis comprobar que genera el archivo holaps. Si queréis lo borramos para que veáis que se vuelve a generar de nuevo. Pues eso es todo, amigos. Espero que os haya gustado y hasta otra. El vídeo ya ha terminado, pero os prometí que desvelaría el misterio de la sentencia reset. Es muy sencillo. El vídeo está grabado en varias sesiones, pero para que pareciera que está grabado en una única sesión, hemos usado la sentencia reset para ocultar o disimular los cortes entre sesiones. Para ello nos inspiramos en la película de Alfred Hitchcock, La soga. Fijaros cómo hace para cambiar el rollo de película y que parezca que toda la película está rodada en un solo plano.